La Yeshiva Bnei Issachar, Academia Hijos de Issachar, presenta el Seminario Judío Mesiánico a cargo del Rabí Daniel Paredes von Katzenberg. El conocimiento heredado a través de los siglos. Días son estos de Elías. La voz de Abraham, Moshe y Aarón a través del estudio de la Torá, el Tanaj. El conocimiento guardado a través del Talmud, la Mishnah, Gemara y la Halaja judía, puesto al servicio del Mashiach. Yeshiva Bnei Issachar, encendiendo la luz en tu vida para que ilumines las naciones con tu ministerio. Gracias, Señor. Aleluya. La pregunta acerca de si los magos eran en realidad magos o eran reyes siempre ha ocasionado incertidumbre en la iglesia. En realidad el término griego es magoi. Hablaría de sacerdotes de la religión del Zoroastro en Persia que habrían de venir. Si bien debemos decir que en la historia conocida como los Reyes Magos, debemos de ver que recién en un llamado evangelio apócrifo, evangelio que data del siglo IV, del año 400 después del Mesías, es decir, que aparece en Armenia, por eso es llamado el evangelio armenio de la infancia. Ese evangelio armenio de la infancia es el que contiene la acepción de Reyes Magos, da sus nombres y sus países de referencia. Y veamos ahora lo que tiene que ver con la presentación de regalos al Mesías. Hemos dicho que la descripción que da Mateo de la presentación de regalos por los magos, llamémosles así, corresponde directamente a una profecía o se la relaciona con una profecía del Antiguo Testamento y a la expectativa mesiánica de la época. Mateo capítulo 2, 15 cita a Oseas capítulo 11, versículo 1 y los sabios interpretan que al hablar de la huida de María y Yosef a Egipto, los sabios rabínicos anexan a este versículo los comentarios sobre el Mesías, y lo llaman el segundo Moisés. De Egipto llamé a mi hijo. El Peshiktá Rabati, considerado por la erudición más reciente como producto de que fuera escrito en la Palestina, en la tierra de Israel, digamos, en el siglo VI o VII de esta era, años 600 y 700, cuando se conformaba ya lo que era el papado romano. Allí dice Rabí Ishmael ben Yoshe. Este hombre vivió cerca del año 180 de esta era común, es decir, allá por el tiempo de más o menos Justino Mártir, Ireneo de Lyon. Habló como Rabí Judá. Así habló mi padre. Un día de Egipto vendrá trayendo regalos para el Mashiach. Si dijera que no los puede recibir, Dios le dirá al Mashiach, recíbelo, porque ellos mostraron hospitalidad a mis hijos en Egipto. Aquí encontramos la aplicación del principio Midá Keneget Midá, medida por justa medida. En muchos otros pasajes también, donde encontramos el tema mesiánico, frecuentemente se hace referencia a la presentación de los regalos al Mesías. Existe una profecía relacionada con el tema que está en el Salmo 45. Allí dice, dirijo, dice al Tehil, al rey mi canto, que dice en el versículo 12, capítulo 45 del Tehil, el Sefer Tehilim, Salmos, dice, la hija de Tiro, Bat Tiro, vendrá con presentes, los ricos del pueblo suplicarán tu favor. También podemos seguir leyendo ahí en Tehil, en el Salmo, dice en el capítulo 68, versículo 29, que te traerán presente los reyes. El mismo Salmo se cita en el Nuevo Testamento, Berit Hadashah, en Efesios capítulo 4, versículo 8, donde leemos que
cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones, regalos a los hombres. También lo vemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, hace alusión a ello, apegándose al mensaje del Salmo, que dice, nuestro Dios es Dios que salva, el soberano Señor es quien libra de la muerte. Baruch Hashem. El Salmo 72, considerado en su mayor parte mesiánico por los rabinos judíos y que contiene el nombre secreto mesiánico Hinnom, dice que en los versículos 10 y 11, dice así, que los reyes de Tarsis y de las islas traigan presente, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Veamos también el Salmo 76, versículo 11. Allí menciona otro de los nombres secretos del Mesías. Dice, todo lo que están alrededor de él traigan presente al que debe ser temido. El capítulo 60 de Isaías, una de las principales pruebas mesiánicas en la literatura rabínica, habla de que las naciones vienen a la luz. Y dice en el verso 5, vendrán sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas al Señor. Baruch Hashem. Un antiguo himno de la iglesia, intentando explicar el significado de los regalos recibidos por Yoshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, sostiene que el oro simboliza la realeza de Jesús, el incienso la deidad y la mirra la humanidad y la muerte del Mashiach. El oro porque es el rey de los metales. En segundo lugar, el incienso, tiene una característica, que su humo sube derecho. En el libro del Apocalipsis se lo menciona como las oraciones de los santos, que suben al cielo, las oraciones del Sadik, del justo. Y la mirra era un regalo que se usaba para embalsamar. La gente rica lo usaba para someterlo a baño María. Es una resina que después se cubre el cuerpo y crea una capa dura perfecta que no permite salir olor ni despedir olor. Es decir, está como impermeabilizando aquel cuerpo. Ahora, el relato registrado por Mateo parece insinuar que las naciones gentiles ya estaban conscientes de que aquel niño era su redentor. También hay un comentario en el Talmud sobre la descripción que hace Isaías 60 de las naciones que traen presentes de oro e incienso. En esto se interpreta como que Egipto traerá un día presentes al Mashiach. Egipto, Israel. La presentación de regalos al Mashiach generalmente se relaciona con la frase de la bendición de Jacob, hasta que venga Silo, donde los rabinos tradicionalmente leen Shiloh, regalos para él. Esta interpretación se basa en la promesa del Salmo 76, versículo 11, de que las naciones alrededor de Israel traerán presente al que debe ser temido. Solo el lector judío puede asimilar la importancia de la prueba mesiánica que provee la descripción acerca de los sabios del Oriente. Muy bien. Uno de los aspectos más raros y que la historia no registra datos, por lo cual muchas veces se ha tomado esto como raro, apócrifo, misterioso, más aún como tendencioso hacia el Imperio Romano. Tiene que ver con la llamada matanza de los inocentes en Belén. Ahora bien, frecuentemente se ha preguntado
todo el mundo si será posible que Herodes haya llevado a cabo esa matanza masiva de niños descrito por Mateo en su Evangelio. ¿Lo hubiera permitido el emperador Augusto sin decir una palabra? Algunos autores como Ethelbert Stauffer, una autoridad sobre literatura de Roma y también sobre la literatura rabínica, relata con muchos detalles algunas crueldades paralelas en la historia de Roma y Palestina. Pero, ¿qué tanto sabemos hoy en día acerca de esta atrocidad atribuida a Herod, el rey Jarod? Este incidente ha sido imaginado en una escala mucho más grande de lo que realmente fue. Se lo ha sobredimensionado. Es por eso que no hay muchos datos en la historia extrabíblica acerca del mismo. Alfred Edersheim, un excelente autor, sugiere que, juzgando por el tamaño de la aldea de Belén, el número de muertes no puede haber sido grande. Probablemente 20 como máximo niños fueron sacrificados, fueron muertos. Pero no por eso el hecho fue menos atroz. Y estos infantes bien podrían ser considerados los protomártires, es decir, los primeros testigos del Mesías. La matanza de unos cuantos niños en una aldea insignificante, como era Betlehem, debe haber parecido desde el punto de vista histórico apenas digna de tomar en cuenta. Veamos que Josefo, el historiador contemporáneo, quizás no vio ninguna razón para registrarla, porque en realidad se producían matanzas mucho más grandes y numerosas que justamente la de una veintena de niños de 2 años, como habría en la ciudad de Betlehem en aquel momento. Muchos creen y comparan, cuando decimos esto, la cantidad de niños de 2 años de una ciudad como esta que nosotros vivimos. No, en aquel entonces Betlehem era una pequeña aldea, un villorrio, y la población infantil de 2 años no superaba más de 20, 25 chicos a los sumos. Por eso es que la carrera política del rey Herodes estaba siempre salpicada de hechos sangrientos. Al asumir el poder, por ejemplo, ejecutó a 2/3 partes del gran concilio, de la gran sinagoga, del Sanedrín, y eliminó de su camino a algunos de sus propios hijos y de sus esposas. En ocasiones hacía matar a sus enemigos con tortura, y también mandaba a Herodes a ejecutar a las esposas y a los hijos a manera del faraón egipcio, que casó a los niños de los hebreos. En uno de los escritos llamado La Asunción de Moshe, una obra apocalíptica escrita alrededor de los años 6 o 15 antes del Mesías, en los círculos cercanos a la comunidad de Qumran, leemos de el rey Jarod o Herodes. Dice: a ellos, los jasmonianos, les seguirá un rey arrogante, que no es de extracción sacerdotal. Esto era algo profético. Un hombre violento e impío destruirá a sus hombres grandes con la espada y arrastrará su cuerpo a un lugar desconocido para que nadie sepa dónde están. Dará muerte a viejos y jóvenes por igual, sin perdonar a ninguno. Se difundirá por toda la tierra un gran horror de él, y él rugirá en medio de ellos, dando órdenes de homicidio, así como en Egipto en la antigüedad. Esto está escrito en la Asunción de Moshe, una obra literaria apocalíptica de aproximadamente 6 o 15 años antes de la venida del Mashiach. Josefo, el gran historiador hebreo, por otra parte, habla repetidas veces de la grandeza de corazón de Jarod, de Herodes, de su valor y de sus enormes dones de caridad con los que intentaba tapar todos estos atroces homicidios que cometía. En cierta ocasión salvó a toda la nación de morir de hambre. Construyó monumentos tanto a su padre como a su madre. Cuando un terremoto sacudió a la nación, inició obras de construcción en Jerusalén, en Jericó, en Samaria y en Cesarea, entre otros lugares. El sitio del templo también fue ampliado en un 50%, el cual requirió el movimiento de grandes cantidades de tierra, y todo el templo prácticamente fue reconstruido. Sin embargo, como conservó el lugar santísimo y aseguró que no se interrumpieran los sacrificios diarios, los rabinos aún se refieren a él
como el segundo templo, al hablar de lo que en realidad era el tercer templo, pues había sido reconstruido. Muy bien, por eso que vemos que había algunos llamados herodianos, que a pesar de él ser descendiente de Amalek y de Esaú, es decir, también lo apreciaban por estas cosas que hacía con vista de tapar la vista de aquellas atrocidades que cometía por otro lado. Sin embargo, gradualmente empezó a ocurrir un cambio en la vida del rey Jarod, un cambio que lo convirtió, por no ser demasiado preciso, en un paranoico. Josefo nos cuenta de que cierto esenio llamado Menahem, acá tenemos uno de nuestros paisanos, un esenio cuya piedad lo había hecho célebre, como compañero de escuela del rey Jarod, profetizó un día que sería rey. Cuando Jarod estaba en la cumbre de su poder, hizo llamar a este hombre erudito y le pidió que ahora profetizara por cuánto tiempo estaría como gobernante. En su juventud, Menahem le había dicho que si no conservaba el temor de Dios y la justicia, sería castigado por ello al final de su vida. Josefo describe con precisión el carácter de Herodes cuando describe que, y lo dice así: cuando consideramos su magnificencia y los beneficios de que dotó a toda la humanidad, resulta imposible que alguien niegue que tenía un carácter sumamente benéfico. Pero cuando contemplamos los castigos que aplicó y las lesiones que causó, no solamente a sus súbditos, sino a sus más cercanos parientes, y tomamos nota allí de su rectitud severa e implacable, nos veremos obligados a reconocer que era brutal y ajeno a toda humanidad. El emperador Augusto también era propenso a la crueldad, obedeciendo a su lista negra. 300 senadores y 2.000 ciudadanos romanos de noble cuna fueron asesinados por él. No obstante, estaba horrorizado ante los hechos de Herodes. Este hombre ecléctico romano, llamado Macrobio, escribe cerca del año 500, dice: cuando Augusto oyó que uno de los niños de 2 años que Herodes, el rey de los judíos, había estrangulado en Siria, era hijo del mismo rey, dijo: mejor sería ser un cerdo de Herodes que ser su hijo. La palabra cerdo en griego es hus, H-U-S, y la palabra hijo es huios, es decir, H-U-I-O-S. Vemos que hay un juego de palabras. Ahora, el emperador sabía que un judío no comería carne de cerdo y así dejaría a los cerdos en paz. La matanza de los inocentes descrita por Mateo coincide perfectamente con los eventos de esa época. Se dice incluso que la infancia del mismo Augusto, que escapó por un pelo de morir prematuramente por las intrigas de las cámaras imperiales. Así pues, no es de extrañar que el Mesías, el segundo Moisés, al mero principio de su vida fuera objeto de una orden homicida del faraón de su época. La historia de los sufrimientos de Jesús, de Joshua, comienza desde su infancia. Pero, ¿qué aprendemos aquí acerca de estos regalos? Es lo que vamos a ver. Para entonces terminar con esta enseñanza, digamos algunas cosas y cerremos esta enseñanza basándonos en los caracteres proféticos de los regalos, de aquellos dones que habían traído a Joshua cuando niño. En primer lugar encontramos el oro. ¿Qué significa realeza? Significa que sería rey. Nosotros vemos en el inicio de Matthew, es decir, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, que al principio lo menciona como hijo de David, ben Abraham. Como hijo de David, él sería rey. Como hijo de Abraham, sería un sacrificio, al igual que Isaac. Lo que no fue Isaac, lo sería él. Isaac solamente fue atado. Él sí fue a la cruz por amor de nosotros, al madero. Ahora bien, encontremos esto acá, esta enseñanza muy particular. En primer lugar, no podemos decir, como dice el Evangelio Ormeño de la infancia, de que eran solamente 3 reyes. Podrían haber sido 14, 15 o 20, y con toda una comitiva llena de camellos, llena de burros, es decir, o animales, dromedarios, para cargar con todos sus bártulos, sus tiendas,
y todos sus enseres. Digamos también que viajaban con todos sus sirvientes, ya lo cual es hablar de una cantidad numerosa que conmocionó a Jerusalén cuando llegaron preguntando justamente ¿dónde está Melech Hayodim, el rey de los judíos que ha nacido? El oro es el primer regalo. Muchos creen que cada uno solo trajo oro. No, todos trajeron regalos de oro, todos trajeron regalos de incienso y todos trajeron regalos de mirra. Ahora bien, ese oro sirvió para viajar a Egipto, vivir allá tantos años y volver después a Jerusalén, a Israel, a Nazaret, perdón, a la tierra otra vez de Israel. Ahora muy bien, sirvió también para abastecer de alimento, comida, alquilar una casa en una tierra extraña, sin amigos y poder vivir allá durante tantos años. Ahora bien, el segundo de los regalos tiene que ver entonces con el incienso. El incienso es esa resina aromática cuyo humo sube erecto. Se colocaba siempre en los sacrificios, porque se veía desde lejos, desde el Mizbeach, es decir, desde el altar de bronce, el humo del incienso subir hacia arriba, recto, erecto, como si fuera ascendiendo hacia el cielo, el Shamaim. Ahora bien, el tercero de esos regalos, ya lo expliqué, la mirra, es aquel por el cual las personas ricas embalsamaban prácticamente con esa mirra a sus familiares, lo cual habla de muerte, es algo amargo, totalmente amargo, habla de amargura, habla de muerte, habla de pasión, sufrimiento. Esos tres regalos son proféticos. El primero habla de que sería rey, el segundo de que sería alabado, adorado, y el tercero habla de su sacrificio personal, el Corbán Pesaj, el cordero de Pesaj, el cordero de Pascua, aquel a quien Yohanan Amnibek, Juan el Bautista, señala como el cordero de Dios, de Hashem. Baruch atah. Ahora bien, veamos a ver, en primer lugar, esto nos enseña algo. Toda la obra que debemos hacer es propiedad de Dios, ¿sí? Dios está a cargo de su obra. En segundo lugar, vemos que cuando Dios pide un sacrificio tan grande como en aquel momento a la noche, tomar a ese niño, pero no le dice a tu hijo, le dice al niño y a su madre. Le reconoce a Miriam o a María como madre, pero no a Joseph o a José como su padre. Es por eso que le dice el niño y su madre. Presta atención a eso, son palabras claves. Ahora, también esto nos enseña que cuando Dios pide que hagamos un sacrificio, como tomar a ese niño, como viajar a Egipto, había que atravesar toda la franja de Gaza, habría que llegar por medio del estrecho del Sinaí, así hasta Egipto, había que comprar una casa allá, había que instalarse, había que vivir. Ese niño era muy importante, por lo cual no le debía de faltar nada, y esto habla de que todo el oro que esos magos trajeron sirvió justamente para pagar toda esta travesía, comprar los asnos, los burros, los camellos necesarios, lo que fuera, comprar la comida, el agua para el viaje, la tienda y todos los enseres que se debían de llevar, y a comprar una casa allá y vivir y alquilar esa casa allá. Ahora bien, otra cosa que vemos acá es el incienso. Habla de oración, habla de adoración. Él sería adorado. Por eso dice que los magos dijeron, hemos venido para adorarle. Los sacerdotes de aquellas religiones pérsicas vinieron para adorarle. Y en tercer lugar, la mirra, que representa aquel que nos habla de sufrimiento, que nos habla del madero de la cruz. Pero continuamos con lo que venía diciendo. La obra es de Dios. Cuando Él te dice que hagas algo, cuando Él te pide algo que ha de demandar un sacrificio grande, déjame decirte esto. Recuerda siempre este pasaje. Primero vinieron los magos, trajeron el oro para que tú te pudieras mover, para que tú pudieras hacer toda la obra, para que tú hicieras lo que parecía imposible a cualquiera, tú lo pudieras hacer. La obra es de Dios, primero. En segundo lugar, Él sostiene, Él paga su obra, es decir, Él provee para su obra. Él provee aquello que es necesario para todo lo que tú tengas que hacer, para todo aquel trabajo que Él te demande realizar. Y en tercer lugar, no te olvides que todo termina siempre
con una adoración, una alabanza, y todo termina mirando hacia el Calvario, mirando hacia el madero o la cruz, como le quieran decir, mirando a Yeshua clavado, elevado, dando su vida y su sacrificio por nosotros. Todo pasa por Él. Si algo no pasa por Él, deséchalo. Si algo no pasa por la cruz, por el madero, como le quieras llamar, deséchalo, pues no te puede redimir, no te puede salvar. Baruch Hashem, será hasta nuestra próxima conferencia. Espero que esto haya sido de interés, estos regalos mesiánicos, estos regalos proféticos, que todos hayamos podido aprender y tomar una lección en esta breve meditación que hemos hecho en este día. Alumnos de la Yeshiva Bnei Sahar, muchas gracias por estar aquí. A los amigos que nos han estado invitados en este día, también queremos darles las gracias por estar con nosotros. Y bueno, de todas formas y de todas maneras, queremos saludar a los amigos que también a través de internet habrán de ver esta conferencia, esta respuesta a las 3 preguntas. Que Dios les bendiga, Baruch Hashem, Shalom, Ubrajá, paz y bendición para todos. Y si esto ha sido de interés, estos videos, bueno, hay más videos así en nuestro canal de YouTube, de Daniel 5764, o simplemente poniendo mi nombre en el buscador, Daniel Paredes, aparecerán todos los videos allí habidos y por haber. Le recomiendo el canal, y si es de bendición para ti, si has aprendido algo, pasa esto a otros también, porque cada vez que hay una reproducción, esto ayuda a una persona en particular para que esa persona reciba algo también. Que Dios les bendiga, gracias a todos, y será hasta la próxima vez que nos encontramos aquí. El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe